empezar a poner el fundamento, a poner, por así decirlo, la introducción, la historia, porque creemos que las historias que salen en la Biblia eh, son historias que realmente ocurrieron, que tiene un marco histórico, pero que también tiene un marco espiritual. ¿Y qué quiero decir que tienen un marco espiritual? Quiero decir que es un marco que trasciende el tiempo, ¿ya? La Biblia es histórica en parte, pero más que histórica, la Biblia es un libro espiritual, un libro sobrenatural. Si no tuvieras el elemento, la adición o el aditivo sobrenatural de Dios, sería meramente que un libro histórico como el resto. Pero sabemos que la Biblia, la palabra del Señor, las Escrituras, es como que tiene vida. Por eso que la palabra se explica sola, ¿ya? Y bueno, vamos a entrar a este tema, no quiero extenderme mucho en el preámbulo, ya que no tenemos mucho tiempo, tenemos una hora tan solo, y aquí nos encontramos con Daniel. Daniel es un hombre que fue visitado por ángeles, y yo me atrevo a decir que fue uno de los hombres más visitados por seres celestiales. Y recordemos que Daniel no era un profeta cualquiera, sino que era un profeta que tenía una dieta. Fíjese muy bien, era un profeta que tenía una dieta y que él conocía y sabía acerca de una dieta que Dios le mostró que eran las legumbres. Pero más que sea legumbre o que sea cualquier cosa, el Señor le habló de que él se tenía que abstener de la comida del rey. O sea que estamos hablando de que este profeta de Dios tenía una dieta entregada por Dios y comiendo esa dieta él se apartaba de comer de la comida del rey, porque la Biblia hablaba que el rey servía manjares y servía comida a todos sus siervos, pero Daniel se abstuvo de comer la comida del rey. Entonces, aquí hacemos un paralelo y recordemos cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, que el Señor le dio una dieta distinta que comía en Egipto. Era una dieta llamado maná, que era el pan que el Señor le enviaba. Dice la Biblia textual, dice trigo de los cielos, ¿ya? Entonces era un pan, era una comida que el Señor le estaba enviando desde los cielos. Entonces no es la excepción de Daniel. Daniel estaba comiendo una comida que Dios le había mostrado comer. Y dice que el rostro de Daniel y de sus compañeros estaban más robustecidos y eran más robustos que cualquiera de la corte del rey. Fíjese muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los que tienen una dieta espiritual, en comer la palabra de Dios, en comer la buena palabra de Dios, ¿ya? Y aquí quiero hacer un hincapié importante. La palabra de Dios es buena en sí sola, y la palabra de Dios tiene bendición por sí sola, ¿ya? Pero en el proceso de tomar el trigo, molerlo y dar el pan, es un proceso que tenemos que darnos cuenta de qué nivel está y de qué calidad está. O sea, yo quiero decir que las palabras entregadas por los siervos de Dios que han recibido el diseño de Dios expresada en un buen nivel es porque estamos comiendo una buena palabra. En eso me quiero apuntar y en eso yo quiero decir. Entonces, aquí estamos hablando que Daniel, el profeta de Dios, manejaba un nivel de revelación muy profundo. Tan profundo era el nivel de revelación, ¿ya? Tan profundo era el nivel de responsabilidad que tenía este hombre, que tuvieron que bajar
ángeles de alta jerarquía a darle mensajes especiales a Daniel. Y no tan solo eran mensajes para el tiempo que vivía él, sino que eran mensajes futuros. Y por eso yo cuando hablaba en la radio, también la semana pasada, hablaba de que Apocalipsis y Daniel tienen una similitud muy grande. Y fíjese que había otro hombre que tenía una dieta de Dios muy excelente y que era el pan que comía directamente de Cristo Jesús. Y recordemos que era el apóstol que dormía y escuchaba el latir del corazón de Jesús. Estoy hablando del apóstol Juan, que funcionó últimamente en su ministerio final como profeta, el gran profeta de Dios, ¿ya? Pero el tema es el recurso angélico. Y aquí tenemos que, y aquí vemos que Daniel recibió y recibía mensajes de seres angélicos de alta jerarquía. Fíjese muy bien. Aquí se habla en Daniel 9, en Daniel 10. Aquí habla de Gabriel. Aquí se habla de Miguel. Fijémonos que los ángeles son el recurso que Dios tiene para enviar revelación, para enviar mensaje. Y fíjese muy bien, Gabriel tiene mucho que ver con el movimiento profético. ¿Y qué quiero decir esto? ¿Ya? Daniel era un ángel de alta jerarquía, uno de los principales de Dios, que traía el mensaje de Dios, y todos los que traen el mensaje de Dios y los que hablan en el nombre de Dios se mueven en una dimensión profética, se mueven en un manto profético. Gabriel tiene que ver con la dimensión y con el manto profético porque él trae el mensaje de Dios. Y fíjese muy bien, ¿por qué el Señor está restaurando el diseño apostólico y profético en el último tiempo? Porque el mensaje de Dios tiene que ser claro, el mensaje de Dios tiene que venir, por así decirlo, puro, sin distorsión, directamente desde el corazón de Cristo Jesús. El Señor sigue hablando a su pueblo, sigue hablando a su pueblo y sigue hablándole desde su corazón. Y aquí vemos el movimiento de Gabriel, aquí vemos los Gabrieles de este último tiempo, pero hay otro ángel que también es un arcángel, ¿ya? Y estoy hablando de ángeles de alta jerarquía, que era Miguel. Fíjense muy bien, Miguel tiene que ver con el ángel de la guerra, y hay un término que es el término Gibor, que quiere decir guerreros, que quiere decir valiente. Y fíjense muy bien, Miguel es un ángel que estaba a cargo de la protección del pueblo de Israel, ¿ya? Era como el general del, por así decirlo, del ejército angelical que Dios tiene. Fíjese los grados de jerarquía, fíjese los grados de autoridad que tenían estos ángeles, y Daniel se movía a ese nivel, ¿ya? Pero fíjese muy bien, alguien me puede decir, bueno, hubieron ángeles en el Antiguo Testamento, pero también hay ángeles en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y al parecer como que había un movimiento mayor o de igual magnitud en el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a ver algo que le sucedió a Esteban. Recuérdense que Esteban era un diácono que fue apartado para el ministerio de diaconado, ¿ya? Y que de pronto Esteban se encontró discutiendo con los maestros de la ley, con los fariseos, y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 13, Hechos 6, 13. Dice que la Biblia que a este hombre le pusieron testigos falsos,
¿ya? Y le decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjese muy bien, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, aquí podemos ver algo muy interesante. Dice que la palabra de Dios nos da luces y nos da a entender de que de repente estaban viendo a Esteban, que estaba siendo acusado, y en el mismo momento de repente empezaron a ver el rostro de un ángel. O sea que la fisonomía de este hombre cambió, su aspecto cambió, como cambió también el rostro de nuestro Señor en el monte de la transfiguración cuando habló con Moisés y Elías. Dice que su aspecto de su rostro se hizo otro. Cuando caminaba con los discípulos de Emaús, los discípulos no le reconocieron solamente en el momento que partió el pan y el vino y se desapareció de ellos. Pero fíjese qué pasó con este hombre, con Esteban, con el diácono Esteban, que estaba ahí con los maestros de la ley y los fariseos, listos para matarlo. Dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir? Es como que el ángel de Dios que cada uno tiene, porque la Biblia nos hace entrever de que el Señor envía una protección especial en forma angélica, ¿ya? Por eso estoy hablando del recurso angélico. Dios tiene un recurso, ¿ya? Dios tiene un ejército celestial. Dios tiene, por así decirlo, la protección garantizada para sus hijos. Dios ejecuta a través de ángeles, ¿ya? Que son mensajeros, que son ministros de Dios. Y de repente Esteban le vieron el rostro de un ángel. Da a entender esto. Se puede entender de dos formas. Una, que el hombre como que estuvo una transfiguración, pero da a entender también de que como que el ángel que cubría a este hombre lo cubrió de tal forma que como que adoptó su forma, pero salió el rostro del ángel. Fíjese muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Alguien me puede decir: bueno, sea un poco más claro, pastor, sea un poco más práctico, ¿ya? Yo quiero decir que con la historia que pasó con Esteban, quiero decir de que los ángeles están a nuestro lado. Los ángeles están como apegados y los ángeles están como resguardando a los hijos de Dios. Pero alguien me puede decir: bueno, pastor, pero al final Esteban lo mataron igual. Sí, Esteban murió y murió de una forma bastante complicada. Una persona que muera con piedrazos en su cuerpo es una muerte con mucho dolor. Pero el ángel que resguardaba a Esteban tuvo que retirarse porque Esteban empezó a meterse en una función que no le correspondía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los ángeles de Dios nos cubren, los ángeles de Dios nos resguardan, los ángeles de Dios nos brindan protección y están a nuestro favor solamente cuando estamos en el orden del Señor. Esteban no debió haber estado ahí porque no era su función. Posiblemente también no lo envió Dios a eso.
pero sin embargo él estaba haciendo algo que no le correspondía hacer, y el ángel de Dios que le cubría tuvo que apartarse, porque los ángeles de Dios, cuando ven orden, entonces funcionan. Cuando ven, cuando no estamos en el orden correcto ni estamos alineados con Dios, los ángeles de Dios tienen que apartarse a un lado, ya que los ángeles de Dios son espíritus perfectos que funcionan solamente en el orden de Dios. Quiero ir avanzando y aquí vemos otra historia del apóstol Pedro que afirma el tema de los ángeles. Y fíjese, cuando Pedro fue liberado, Pedro fue libre de la cárcel, él pensaba de que era un sueño, pero se dio cuenta de que no era un sueño, sino que literalmente lo liberó un ángel de Dios, enviado por Dios. Y fíjese muy bien que en el Nuevo Testamento había una cultura angelical, por eso que también se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice en una parte que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, y recordemos que la palabra ángel es mensajero de Dios. Entonces, cuando Pedro fue liberado, ocurrió una situación. Golpearon la puerta. Alguien dijo, es Pedro. Y en Hechos 12:15 ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la iglesia primitiva, en la iglesia del principio, en la iglesia del primer día, el movimiento angélico era fuerte y la iglesia de Dios estaba como acostumbrada o era como normal tener visitaciones de ángeles, y ellos sabían y tenían la cultura de que los ángeles asignados por Dios para estar a nuestro lado incluso se parecían mucho a nosotros, por eso que dijeron es su ángel. Fíjese muy bien. Fíjese muy bien. Por eso que nosotros tenemos que leer la Biblia detalladamente, ¿ya? Hay cosas que uno supone, hay cosas que uno aprecia que pueden ser, pero hay otras cosas que la Biblia habla literalmente y que no hay dudas. Entonces, aquí podemos ver otro caso. Y fíjese muy bien, y aquí nos vamos a meter en un terreno que posiblemente nos rompa algunas estructuras que tenemos de lo que nosotros hemos pensado por mucho tiempo, hemos sido enseñados. Y como yo le dije, a veces cuando nos metemos en unas situaciones, por así decirlo, con la palabra, porque la revelación muchas veces contiende con algunas estructuras que nosotros tenemos. La Biblia se explica sola. Le vuelvo a decir, la Biblia, la palabra de Dios, se explica sola. Y por eso que tenemos coberturas, tenemos padres, tenemos ministros que nos explican más claramente la palabra de Dios. Y fíjese que la palabra ángel significa mensajero. Todo aquel que funciona, por así decirlo, en el ámbito de la mensajería de Dios está en un ámbito angelical. Todo aquel que funciona como mensajero, que lleva la palabra, portador de la palabra, en cierto sentido cumple una función angelical. Dice en Apocalipsis 2, versículo 1, dice el Señor al apóstol Juan, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Después vemos que dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de Laodicea, etcétera, etcétera, escribe al ángel de Filadelfia, ¿ya? Pero ¿cómo? A ver,
si uno se pone a pensar un poco, porque el Señor no nos prohíbe el que podamos usar en cierto grado la razón, obviamente circunscrito a la palabra de Dios. Si uno piensa un poco que Juan escribía a quién, al ángel, o escribía a un mensajero de Dios que funcionaba como ministros a estas iglesias, fíjese, estamos hablando de 7 iglesias que estaban en Asia. Las 7 iglesias del Apocalipsis existieron, ¿ya? La iglesia de Éfeso, etcétera, etcétera. Fueron iglesias. Y aquí nos encontramos que el apóstol Juan estaba escribiendo al ángel, o en otras palabras, estaba escribiendo al ministro de la iglesia. Estaba escribiendo a 7 ministros para 7 iglesias, a 7 pastores, a 7 coberturas, a 7 cabezas. Y aquí se habla de ángeles. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermanos o hermanas que me están escuchando, quiero decir de que los ministros de Dios son las estrellas de los cielos. Así como usted escuchó, los ministros son las estrellas de los cielos. Y fíjese que cuando Juan estaba recibiendo esas tremendas revelaciones de lo que le estaba mostrando el Señor, el apóstol Juan, a sus muchos años de ministerio, yo creo que estaba ya al final de su vida, sus últimos años, él vio tanta belleza, tanta gloria, tanto resplandor, que él como que se postró ante el ángel y le dijo incluso Señor, y el ángel le dijo, no me adores, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el ángel mismo le dijo que era consiervo de él. O sea, ¿qué significa consiervo? Uno que pelea a la par, uno que ministra a la par, uno que se mueve a la par de otro, ¿ya? De otro siervo. Eso es consiervo, ¿ya? Consiervo. Y esto es algo impresionante, porque también los ministros de Dios, los que son los amigos del esposo, ¿ya? Aquellos que el Señor ha enviado, aquellos que el Señor ha destinado para que preparen a la novia, y fíjese muy bien, conjuntamente con el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Por eso que el Señor les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Si hay siervo de Dios, si hay ministro de Dios, que hacemos lo que Dios nos envía a hacer, significa que nosotros nos convertimos en amigos de Dios, en amigos de Cristo, en la preparación de la novia. Y estos amigos son las estrellas de los cielos. Somos parte del ejército de Dios y somos parte de un entorno o una dimensión o un ámbito angelical, ya que si el buen siervo de Dios transmite realmente el mensaje puro, sin distorsión de la palabra de Dios, es un ángel, es un ángel. Sí, las iglesias del primer día hospedaron ángeles literales, pero también hospedaron ángeles de carne y hueso. Bueno, este ha sido el tema que se está transmitiendo por la radio Emmanuel Chile online en el programa El Rocío del Padre, y que se está grabando también para ser anclado a la página web Visión de Águilas Temuco. Y bueno, recuerde que no estamos
estamos saliendo al aire todos los días lunes y miércoles a las 22 horas. Les saluda el pastor Pablo Márquez y yo te pido, Yaret, que nos puedas acompañar con un par de canciones y a la vuelta volvemos para saludar y despedirnos.